¿Sí? Se vuelve a ir, no sé por qué. La señal, ¿no es? Ok. Ahora sí. Ya. Bienvenidos, mis hermanos. ¿Están preparados para un mensaje de este domingo? Domingo 29 de septiembre. El título de este mensaje que le he pedido al Señor que abra nuestro entendimiento, que podamos entender la palabra, que nos gocemos con la palabra, y que vivamos, que nuestras vidas estén dirigidas por la palabra. El título de este mensaje es: La obra de salvación de Dios es completada con la ascensión de Cristo al cielo. La obra de salvación de Dios es completada con la ascensión de Cristo al cielo. Vamos a entender, mis hermanos, esto de la obra de la salvación de nuestras almas y de nuestros cuerpos, mediante la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Esta obra de Dios es completada, mis hermanos, cuando Cristo regresa al cielo. Ya estando Jesucristo como Rey, como Señor a la diestra del Padre, como Rey de Reyes y Señor de Señores, envía a sus discípulos, a los creyentes en general, el Espíritu Santo. Y actúa, vean esto por favor, como su abogado ante el Padre por sus pecados. Lo cual asegura, mis hermanos, y confirma la salvación de los creyentes logrados mediante la muerte y resurrección de Cristo. Pero veamos esto más despacio y con más tranquilidad. Vamos a recordar primero la muerte y resurrección de Cristo. ¿Qué fue lo que pasó con la muerte y resurrección de Cristo respecto a la salvación de los creyentes? Lo que enseñan las Escrituras, mis hermanos, es que a través de la muerte, a través de la muerte de Cristo, se borraron nuestros pecados. Esto es lo que dicen las Escrituras, pero leamos las Escrituras para entender esto. A través de la muerte de Cristo se limpiaron nuestros pecados para llevarnos a Dios. Pero leamos las Escrituras. Primera de Pedro 3:18 nos afirma que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Esto es lo que dice la Escritura. Por su parte, el apóstol Pablo en Gálatas 1:4 declara que Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. En tanto, el autor de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 28, escribe que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos. Veamos ahora qué pasa con la resurrección. ¿Qué nos dicen las Escrituras sobre la resurrección? Las Escrituras nos revelan que mediante la resurrección de Cristo, los creyentes pasamos de muerte espiritual a vida espiritual. Y vean esto, y que fuimos sentados en lugares celestiales. Ahora los creyentes sentados en estos lugares celestiales tienen una nueva vida porque han sido resucitados interiormente y habilitados para buscar las cosas de arriba y no las cosas de la tierra. También leamos las Escrituras en que nos sustentamos para decir esto. Vamos a Pablo en Efesios. En Efesios capítulo 2, del 4 al 6, Pablo dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es lo que escribe Pablo. Y en Colosenses, Pablo sigue diciendo: pues si veis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira
en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hemos hablado entonces de los beneficios de la muerte y de la resurrección para los creyentes. Ahora veamos la importancia de la ascensión de Cristo al cielo. Lo que nos muestran las Escrituras, mis hermanos, es que luego de la ascensión del Señor Jesús al cielo, envía a los creyentes, primero a sus discípulos, luego se extiende a los creyentes el Espíritu Santo para que conozcan la verdad. Y ya estando Jesucristo en el cielo, actúa permanentemente como abogado ante el Padre para interceder, vean esto, mis hermanos, por nuestros pecados que son continuos de los creyentes. Con esto se asegura y se confirma de los beneficios de la salvación mediante la muerte y resurrección de Cristo. Volvamos a las Escrituras, leamos las Escrituras en Hechos. Leemos: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Por su parte, el apóstol Juan, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es el trabajo del Señor. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En conclusión, mis hermanos, mis hijos, mis amigos, con la ascensión de Cristo al cielo, con la llegada de Cristo al cielo, se completa la obra de salvación de Dios, enviando el Espíritu Santo y actuando como abogado ante el Padre por nuestros pecados, lo cual nos asegura y confirma los beneficios de la salvación logrados a través de la muerte y resurrección de Cristo. Veamos ahora algunos pastores que dicen al respecto de la ascensión, del regreso de Jesús al cielo. Vean este pastor. Este pastor se llama Tim Bertolet. Él escribe un artículo que se llama La ascensión importa. Afirma que los cristianos evangélicos a menudo dedicamos tiempo a considerar todos los beneficios obtenidos para nosotros en la cruz y en la resurrección, pero dedicamos poco tiempo a reflexionar sobre cómo la ascensión asegura y confirma aún más estos beneficios salvíficos. Explica el pastor Bertolet que en el centro de la historia de la salvación se encuentra la obra de Dios Trino, en la muerte, resurrección, ascensión de Cristo y el Pentecostés. O sea, el Pentecostés es la venida del Espíritu Santo. Y añade que la Biblia nos enseña que no podemos disfrutar de una relación con Dios sin la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Porque la ascensión es cuando viene el Espíritu Santo. Como pecador, para ser salvo, dice este pastor, por gracia, necesito un sumo sacerdote que haya entrado al cielo y se haya sentado a la diestra de Dios. Necesitamos que el Jesús encarnado y glorificado vaya ante Dios Padre para podernos acercarnos a Él. Finalmente, el pastor Bertolet escribe: necesitamos volver a comprender los ricos beneficios de la gracia que se derivan del hecho que Cristo ascendió al cielo en nuestro nombre. Está diciéndonos, está exhortando a que entendamos esto del regreso de Jesucristo al cielo. Muchos le llaman que esto ha sido olvidado por las iglesias, pero ahora nosotros estamos hablando de la ascensión de
del Señor Jesucristo. Otro pastor, un profesor inglés, él se llama Robert Letán. Él hace un ensayo que se llama La Ascensión de Cristo. Él afirma que el Señor Jesús en la ascensión, recibido y investido de autoridad soberana y plenipotenciaria. El Padre se lo lleva para que esté con él, dice este pastor. Es el sello de la aprobación divina a todo lo que él ha hecho. Explica este profesor que la ascensión afirma la continuidad de la humanidad de Jesús. Nuestra carne humana es llevada a la derecha de Dios, investida de la gloria de Dios, recibida por el Padre. Todo lo que hizo y hace es en unión con nosotros. Vean esto, por favor. Nosotros estábamos en Él en su ascensión. También nosotros hemos subido a la derecha del Padre en Cristo. También nosotros nos sentamos con Él en lugares celestiales, en la más estrecha unión y comunión con Cristo, reinando con Él. Aunque suframos y luchemos en nuestra condición actual. Vean la perspectiva. Lo que dice la Escritura es que nosotros, que con Cristo Jesús, con el Señor Jesús, fuimos sepultados con Él, pero resucitamos con Él. Y ahora y sabemos también por el Espíritu que ascendimos con Él porque estamos sentados en lugares celestiales. Pero vivimos aquí en la tierra. O sea, el contraste entre que estamos allá, pero estamos aquí. Esto lo vamos a explicar poco a poco. Y es el Espíritu Santo quien nos lo va a ir explicando. Pero vayamos a ver en detalle realmente cuáles son esos beneficios de que haya subido, que haya regresado Jesucristo al cielo para los creyentes. Primero, la venida del Espíritu Santo. El Señor Jesús prometió a sus discípulos la venida del Consolador, del Espíritu Santo. En el Evangelio de San Juan, Jesucristo, el Señor Jesús, le dice a sus discípulos: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, vean esto por favor, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo nos revela las cosas que van a venir. Él me glorificará, sigue diciendo el Señor Jesús, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Antes de su ascenso al cielo, el Señor Jesús les habla a sus discípulos diciendo que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Espíritu Santo. Esto está en el libro de Hechos. El libro de Hechos, en el capítulo 1, dice así la palabra: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después del ascenso del Señor Jesús al cielo, estando ya a la diestra del Padre con poder y gloria, envía el Espíritu Santo a sus discípulos y a nosotros, los creyentes, y dice: el cual estará con ustedes todos los días de su vida. El reformador francés Juan Calvino, en su famoso libro La institución de la religión cristiana, que yo recomiendo, es unos libros que debemos de tener en nuestra biblioteca, Institución de la religión cristiana, en el capítulo 16 afirma que Jesucristo al subir al cielo, vean lo que escribe Calvino, que Jesucristo al subir al cielo nos privó de su presencia corporal, no para estar ausentes de los fieles que aún andaban peregrinando en el mundo, sino para gobernar y regir el cielo y la tierra, con una virtud mucho más presente que antes.
realmente la promesa que nos hizo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos, se ha cumplido con su ascensión, en la cual, así como el cuerpo fue levantado sobre todos los cielos, igualmente su poder y eficacia fue difundida y derramada más allá de los confines del cielo y de la tierra. Esto dice Calvino, el gran reformador Calvino. Hay otro pastor muy reconocido también, el pastor inglés John Flavel, en un sermón que él murió en 1691. En un sermón, La Ascensión de Cristo, declara que si Cristo no se hubiera ido, el Consolador no habría venido. Apenas Cristo, dice este pastor, escribe este pastor, es un sermón, apenas Cristo había puesto un pie en el cielo, vean la forma como lo dice, apenas Cristo había puesto un pie en el cielo, cuando lo primero y lo más importante que tenía en su corazón era pedir al Padre por nosotros, que el Espíritu Santo fuera enviado inmediatamente y entregado a su pueblo. De modo que el Espíritu Santo, dice este pastor, es el primogénito de las misericordias. Es el primogénito de las misericordias y merece el primer lugar en nuestros corazones y en nuestra estima, hablando del Espíritu Santo. También quiero citar a un conocido teólogo holandés, Louis Berkouw. Él hizo un gran libro que se llama Teología Sistemática y en un escrito que él hace, El estado de exaltación de Cristo, él afirma, este Louis Berkouw, es un teólogo holandés, que Cristo, antes de separarse de sus discípulos, les prometió el Espíritu Santo para enseñarles, dice, nuevas verdades, guiarlos en toda verdad y enriquecerlos con la plenitud de Cristo. La promesa se cumplió en el día del Pentecostés y desde ese día en adelante, por medio del Espíritu Santo, Cristo estuvo activo como nuestro gran profeta de varias maneras. Vean las maneras en que estuvo Cristo a través del Espíritu Santo activo, dice, de varias maneras. En la inspiración de las Escrituras y por medio de la predicación de los apóstoles. Ahí estaba el Espíritu Santo. Y de los ministros de la palabra, en la guía de la iglesia, convirtiéndola en el fundamento y columna de la verdad, y en hacer que la verdad sea eficaz en los corazones y vida de los creyentes. Finalmente cito a un pastor norteamericano, él vive, se llama Dennis Johnson, 76 años tiene este pastor. Él dice en un artículo que él escribe, que se llama La consumación del reino, Hechos 6, escribe que la ascensión de Jesús al cielo, llevado por una nube a la presencia de Dios, inició una era en la que estaría ausente físicamente de su iglesia, pero poderosamente presente a través del Espíritu Santo. Quiero repetir eso. Se inició una era en que la presencia de Dios a través de Jesucristo estaría ausente físicamente de su iglesia, pero poderosamente presente a través del Espíritu Santo. En el día del Pentecostés, escribe este pastor, el descenso del Espíritu Santo permitió a los creyentes dar a la voz obras de Dios en las lenguas a las naciones. Termina escribiendo este pastor que la inauguración del reino en la muerte, resurrección y ascensión y derramamiento del Espíritu Santo dirigió las esperanzas de los creyentes hacia una consumación venidera del reino, cuando el rey, ahora eternizado en el cielo, regresaría a la tierra como el rescatador de su pueblo y el juez de todos. Esto escribe este pastor. O sea que el primer beneficio que tenemos los creyentes es que fue enviado el Espíritu Santo. El segundo es maravilloso, dice, nuestro Jesucristo es nuestro abogado en presencia del Padre. Que Él está intercediendo, dice las Escrituras, permanentemente por los creyentes. Pablo dice en Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede
por nosotros. El autor de Hebreos escribe: Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por el cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Quiero citar ahora a este pastor inglés, John Newton. ¿Se recuerdan de John Newton? Él murió en 1807, él escribió este famoso himno Sublime Gracia. Él escribió un sermón, se hizo pastor. Este pastor escribió la ascensión del Mesías a la gloria. Afirma que Jesucristo como sumo sacerdote vive para siempre para hacer intercesión por todos los que vienen a Dios por medio de él. Explica este pastor Newton que Jesucristo no se olvida de los creyentes en sus circunstancias actuales. Miren qué promesa. Jesucristo no se olvida de los creyentes en sus circunstancias actuales. Él está sentado en el trono de dominio universal y ejerce su autoridad y gobierno con una vista especial hacia el bienestar de ellos. Mientras Él intercede por los creyentes en lo alto, Él está presente con ellos aquí abajo por el poder de su Espíritu. Él consuela, dice, sus corazones, anima sus reuniones y administra sus asuntos. Él es su pastor, quien les da alimento, controla a sus enemigos, reaviva a sus espíritus desfallecidos. Su oído está atento a sus oraciones, su ojo está sobre ellos en cada situación y su brazo extendido para su alivio. Vean cómo escribe este pastor. John Newton se llama él. Él está presente con ellos aquí abajo por el poder de su espíritu. Él tiene una vista especial hacia el bienestar de ellos, hacia los creyentes. Él consuela sus corazones, anima sus reuniones y administra sus asuntos. Él es su pastor, quien les da alimento, controla a sus enemigos, reaviva sus espíritus desfallecidos a través del Espíritu Santo. Su ojo está sobre ellos en cada situación. Su oído está atento a sus oraciones. Vean qué forma maravillosa de escribir de John Newton. Pero ya murió John Newton. Ahora hay un pastor que es reciente, David Jeremías. Este pastor tiene 83 años. Hace un sermón titulado ¿Es él el rey de los judíos o rey de los reyes o rey de reyes? Afirma que el rey de la gloria, o sea Jesucristo, se sienta en el trono de gracia y escucha con la más profunda simpatía cada súplica de sus hijos. También esto me gusta de este pastor. Se dice que se sienta en el trono de gracia y escucha con la más profunda simpatía cada súplica de sus hijos. Esto es un sermón de este pastor y le dice a sus feligreses, los exhorta diciendo, llévale todas tus necesidades, confía en él en todas tus circunstancias, porque Jesucristo está orando por nosotros. Cristo está a la diestra de Dios, está intercediendo por nosotros, repite este pastor. Y dice, hasta que lleguemos al cielo, no sabremos siquiera un poco de lo que Él ha hecho por nosotros. Finalmente quiero citar a un profesor, quiero citar a un profesor que se llama David Moffitt. Él escribe un artículo que se llama, es un profesor escocés, ¿qué pasa con la ascensión? Afirma que necesitamos el ministerio continuo de intercesión de Jesús para nuestra salvación. Hebreos, dice este pastor, identifica la intercesión continua de Jesús como la clave para que Jesús salve por completo a los que por él se acercan a Dios. Explica este profesor Moffitt que la salvación no se logra solo porque Jesús murió, sino también porque resucitó y ascendió al cielo. Como el gran sumo sacerdote continúa trabajando por la salvación de sus hermanos. El Cristo ascendido no está en silencio, dice este pastor, incluso ahora intercede por su pueblo. Esto es parte de cómo nos salva completamente.
Entonces hemos visto los beneficios para el creyente a través de la venida del Espíritu Santo. Cristo es abogado frente al Padre por nosotros continuamente, perpetuamente por nuestros pecados. Y finalmente tenemos esta promesa que los creyentes, que los cuerpos de los creyentes serán transformados como el de Cristo y ascenderán al cielo. Es la otra promesa, otro beneficio que tienen los creyentes, porque como Cristo ya fue ascendido en cuerpo al cielo, así también nosotros seremos transformados en cuerpo y espíritu al cielo. Pero leamos las Escrituras. Lo que enseñan las Escrituras es que el Señor Jesús ascendió al cielo corporalmente, con su cuerpo transformado para vivir en los cielos. También nosotros los creyentes ascenderemos al cielo con un cuerpo transformado, como el cuerpo resucitado del Señor Jesús. Y la garantía, esto es importante, de que nosotros los creyentes ascenderemos al cielo, nos lo da el Espíritu Santo morando en nosotros. ¿Se recuerdan que Él nos da confianza, nos atestigua que somos hijos? El apóstol Pablo en Romanos 8:11 declara: si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que vive en nosotros. Y recordamos lo que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos en Juan 14, del 2 a 3: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hay un pastor, para terminar, él se llama Kevin Engmer. Él escribe un artículo explorando la razón de la ascensión de Cristo al cielo. Él afirma que Jesucristo llevó a la humanidad a la presencia de Dios, reuniendo para siempre el vínculo roto entre Dios y la humanidad. Se recuerdan que estaba roto. Nuestra unión con Dios quedó finalmente y para siempre asegurada. Explica este pastor Engmer que como resultado de la ascensión de Cristo, nuestros cuerpos están destinados a la gloria. Cuando Cristo ascendió, llevó su cuerpo resucitado al cielo, a la presencia de Dios. Y que cuando Cristo regrese, seremos vivificados con Él y seremos hechos como Él, es decir, recibiremos cuerpos resucitados como el suyo. En ese día nuestra salvación será completada. O sea, nuestra salvación se completa cuando resucitemos, tengamos cuerpos glorificados y nos vayamos al cielo. Ya no habrá más espera, dice este pastor, ni a más anhelos. El cambio que anhelamos ahora ya no será una esperanza, será una realidad. Y este es el mensaje final, mis hermanos. ¿Qué hemos aprendido? Que la obra de salvación de Dios es completada con la ascensión de Cristo al cielo. Ahora Jesucristo, estando sentado a la diestra de Dios, como Rey y Señor, nos envía a los creyentes el Espíritu Santo y actúa como abogado, como nuestro abogado ante el Padre, por nuestros continuos pecados, lo cual asegura y confirma la salvación de los creyentes logrados mediante la muerte y resurrección de Cristo. Después del ascenso del Señor Jesús al cielo, estando a la diestra del Padre, con poder y gloria envió su Espíritu Santo a sus discípulos, el cual también estará con los creyentes todos los días de su vida. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y nos hará saber las cosas que habrán de venir. Y esto es importante, mis hermanos. Si tenemos el Espíritu Santo, nos enseña las cosas que van a venir. Actualmente el Señor Jesucristo está abogando ante el Padre por nuestros pecados. Jesucristo no se olvida de sus hijos. Él no está en silencio. El gran sumo sacerdote continúa trabajando por la salvación de sus hermanos, nosotros, los creyentes.
Luego las escrituras nos enseñan que el Señor Jesús ascendió al cielo corporalmente, con un cuerpo transformado para vivir en los cielos. Nosotros los creyentes también ascenderemos al cielo con un cuerpo transformado como el cuerpo resucitado del Señor Jesús. La garantía que nosotros ascenderemos al cielo nos la da el Espíritu Santo morando en nosotros. Como resultado de la ascensión de Cristo, nuestros cuerpos están destinados a la gloria. Cuando Cristo ascendió, llevó su cuerpo resucitado al cielo, a la presencia de Dios. Y cuando Cristo regrese, seremos vivificados con Él, y seremos hechos como Él. Es decir, recibiremos cuerpos resucitados como el suyo, un cuerpo de gloria. Eso nos espera, esa es la promesa. Y termino diciendo, mis hermanos, esta es una gloria y es un entendimiento que tenemos que tener. Solo el Espíritu Santo nos lo puede dar. Los creyentes fuimos sepultados y resucitados y ascendidos al cielo juntamente con Cristo. Los creyentes, repito, dice la palabra, que fuimos sepultados. Cuando Cristo murió, nosotros morimos. Cuando Él fue sepultado, nosotros fuimos sepultados. Y que fuimos resucitados. Cuando Él resucitó, nosotros resucitamos. y ascendimos al cielo juntamente con Cristo. Eso solo el Espíritu Santo nos puede explicar. Ahora nosotros, dice la Escritura, nosotros estamos con Él en su ascensión. Como estuvimos en su muerte y en su resurrección, ahora estamos en su ascensión. Hemos subido a la derecha del Padre en Cristo y nos sentamos con Él en los lugares celestiales. Vean esto, por favor. Si Dios lo permite, el otro domingo vamos a hablar de la gran fiesta que hace el Padre cuando llega el Hijo al cielo. Es una gran fiesta. Imaginemos que Jesucristo llega como después de haber resucitado y estado 40 días aquí en la tierra, llega como al Padre, pero detrás de Él vamos miles de creyentes. Cuando ven eso, el Padre y los ángeles, que son millones, hacen una gran fiesta. Y de eso vamos a hablar el otro domingo, si Dios lo permite, sobre esa gran fiesta, sobre esa gran bienvenida que le da el Padre a su Hijo, a su amado Hijo Jesucristo, después de haber vivido en la tierra, de haber muerto, de haber resucitado y ascendido al cielo, y llevando consigo a todos los creyentes. Es algo que el Espíritu Santo nos tiene que hacer explicar, pero hay una gran fiesta y quien relata esa fiesta es el rey David. Rey David, vamos a explicar esa gran fiesta que hay cuando Cristo llegó al cielo con un cuerpo ya resucitado a recibir poder y gloria. Eso lo vamos a explicar el otro domingo, si Dios lo permite. Amén, mis hermanos. Amén. Vamos a orar. Señor, tiene sus ojos. Yo te pido a ti, Señor, que nosotros, de esta manera pequeña que está ahora aquí presente, y los que están oyendo el mensaje y los que lo van a oír, tengamos nuestros ojos abiertos, nuestros oídos, nuestro espíritu, y que podamos entender, Señor, que nosotros, tus hijos, fuimos muertos cuando tú moriste. En tu muerte nosotros estábamos contigo y morimos. En tu sepultura nosotros fuimos sepultados contigo. Y cuando tú resucitaste, cuando tu Hijo resucitó, nosotros también resucitamos. Y lo más glorioso, Señor, es que 40 días después, cuando el Señor se va al cielo, nosotros ascendimos con el Señor Jesús. Y estamos ya sentados en lugares celestiales. Haznos entender esto, Señor.
Haznos entender esto. Haznos entender, Señor, tu palabra, que dices que el Cordero fue muerto antes de la fundación del mundo, que estamos sentados en lugares celestiales. Haznos entender esto, Señor, que estamos sentados ya en lugares celestiales. Y eso cambia totalmente si tú no lo haces entender, Señor. Cambia el entendimiento. Cambia nuestro entendimiento del Evangelio. Ya fuimos muertos, ya fuimos sepultados, ya fuimos resucitados, ya fuimos ascendidos con Cristo a tu gloria. Estamos sentados contigo, juntamente con Jesucristo a la derecha. Oh Señor, eso dice tu palabra. Haz que nuestro espíritu lo entienda, Señor, y podamos vivir. Entonces, cuando tú nos des ese entendimiento, a la luz de ese entendimiento, que cambie nuestra mente, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este mensaje, Señor. Amén y amén. Cantemos algo. Mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí.